era médico de profesión. Él sabía lo que implicaba ser leproso. La lepra es una enfermedad cutánea. La gente que se le declaraba lepra comenzaba a descomponérsele el cuerpo. Era una enfermedad degenerativa que comenzaba a descomponer los rasgos faciales y algunas llagas comenzaban a presentarse en el cuerpo. Por lo cual la gente que se le diagnosticaba esta enfermedad eran conocidos como los muertos vivientes, porque ellos entraban en un proceso de descomposición estando vivos. A muchos leprosos se les caían los dedos, las orejas, la nariz, iban descomponiéndose estando vivos. Por lo cual la gente, cuando veía a un leproso y lo veía en su faceta de descomposición, le decía: ahí va un muerto vivo. Eso era algo muy difícil. ¿Por qué? Porque esta enfermedad comenzaba a podrirte la carne, a podrirte la piel, y eso provocaba lo que era un mal olor. Y aparte de esta enfermedad, entraba en el renglón de las enfermedades conocidas como los inmundos. En el capítulo 13 al capítulo 15 del libro de Levítico se presenta un renglón de todas las enfermedades que hacía la gente inmunda. No simplemente esta gente estaban enfermos físicamente, sino que también se le declaraba como inmundo. Porque la inmundicia siempre estuvo relacionada al pecado. La lepra también era una definición religiosa como pecado. Todo el que tenía lepra decían que esta enfermedad venía sobre ellos porque había pecado. ¿Se acuerda la historia de Moisés cuando Moisés metió su mano en el pecho y la saca? La Biblia dice que su mano salió con lepra, por lo cual cada vez que la gente era identificada con esta enfermedad le decían: estás así porque tú has fallado. La palabra pecado es la palabra jactar, que también significa proceso de descomposición. ¿Por qué? Porque el pecado comienza a descomponer lo que es la naturaleza de Dios en la vida del hombre, por lo cual la lepra siempre estuvo relacionada con el pecado. Esta historia que se presenta aquí habla de 10 hombres que estaban leprosos, pero estos 10 hombres no simplemente estaban enfermos, no simplemente le decían: ahí van los muertos vivientes. También esta gente se le conocía como los inmundos, y por ser inmundos se le desarrollaba unos ciertos problemas que eran más fuertes que la misma lepra. Por lo cual, escuche bien, esta gente que tenían problemas de lepra, se le desarrollaba un problema familiar. ¿Por qué? Porque un leproso no podía estar cerca de su familia. Si tocaba a uno de su familia que estaba sano, su familia se convertía en inmundo y podía contraer la enfermedad. Por lo cual a la gente leprosa le enviaban al desierto, al monte o a una ciudad asignada donde había gente con su misma enfermedad. Por lo cual el primer problema que se le desarrollaba a esta gente era un problema familiar. ¿Por qué? Porque ya no tenía esposa, ya no tenía hijos cerca, ya no tenía ni a papi ni tenía ni a mami. La gente, su familia lo desechaba. Su familia le decía: tú no puedes estar con nosotros, tú no puedes estar viviendo juntamente con nosotros porque nos va a enfermar, porque nos van a declarar también inmundos. Y como nosotros no queremos que tú no enfermes y que nosotros seamos declarados inmundos, tú tienes que irte de la casa, tú tienes que irte de nuestro alrededor, tú tienes que apartarte y irte lejos de nosotros. Por lo cual el primer problema que le desarrollaba esta enfermedad era un problema familiar. Y cuando nosotros nos diagnostican un problema, lo primero que hacemos es recurrir a nuestra familia y decirle: necesito ayuda, necesito apoyo, necesito que ustedes estén allí conmigo. Pero imagínense que esta gente estando enferma, y cuando su familia se dan cuenta que tienen esta enfermedad, en vez de su familia abrazarla y decirle: vamos a salir hacia adelante, su familia le decía: tienen que irse de la casa, tienen que irte de aquí. Es algo doloroso, es traumático, porque la gente que tú estás poniendo tu confianza son los primeros que te están dando la espalda. Pero gloria a Dios por las escrituras, que dice que aunque padre y madre nos dejaren, con todo el Señor nos recogerá. Amén. Wow. Enfermo, siendo etiquetado por la gente, y que tu familia te abandone.
El siguiente problema que se le desarrollaba a un leproso era un problema social, porque no podían seguir viviendo en la misma comunidad. La comunidad le decía: tú no puedes estar viviendo aquí. Tu destino es el monte, es la llanura, es el desierto, es lejos de aquí. Por allí dicen que nuestros vecinos son nuestros familiares más cercanos. Gente que quizá usted le ha dado de comer, y quizá usted un día le prestó un pasaje. El día que usted se diagnosticó con una enfermedad y quizá fue buscando ayuda, aquellos fueron los primeros en decirte: tú no puedes vivir con nosotros, tú no puedes estar aquí. Imagínese estando enfermo, sin familia y sin amigos. El siguiente problema que se le desarrolla es un problema religioso. Porque si esta gente decidían ir a buscar a alguien que le ayudara, a un pastor, a un sacerdote, el sacerdote le decía: tú no puedes entrar aquí, porque según Levítico tú eres un inmundo, y el inmundo no puede entrar a la casa de Dios. Así que apártate, tienes que irte de este lugar. Estando enfermo, sin amigos, sin familia y sin una ayuda espiritual, desterrado a una aldea donde también habían gente en su condición. Esta enfermedad te quitaba todo. Te quitaba tu familia, tus amigos, te quitaba tu dignidad, te quitaba, si tenías criado, lo perdías. Si tenías tierra, la perdías. Si tenías reputación, lo perdía todo. Esta enfermedad aparecía y de repente te quitaba todo lo que tú tenías. Imagínense estos 10 leprosos. Quizá eran gente importante antes de esta enfermedad. Eran gente de influencia. Pero de repente un día amanecieron enfermos y las cosas comenzó a quitarle todo. A quitarle a su familia, a quitarle a sus hijos, a quitarle a sus amigos, quitarle todas sus posesiones, y estando desterrado en una aldea, aislado de la sociedad. Quizás la conversación que había en aquella aldea de las demás personas que tenían enfermedades era una conversación en términos pasados. Cuando yo era, cuando yo tenía, cuando mi familia. Pero el futuro de esta gente en esta aldea era un futuro incierto. Ya no tenían quizá la capacidad de soñar, de decir: ¿qué va a ser de mí de aquí a varios años? Voy a alcanzar esto, tengo propósitos, tengo metas. Porque esta enfermedad te quitaba todo. Te dejaba sin metas, sin propósito, sin destino. Estando allí simplemente recordándote de lo que un día fuiste, pero de lo que ya no eres. Sin ninguna esperanza. Pero me gustan las escrituras, que dice que Jesús estaba en un lugar y que él iba caminando rumbo hacia Jerusalén. El destino de Jesús era llegar hacia Jerusalén. Pero para poder llegar a Jerusalén tenía que pasar entre Samaria y Galilea. Y entre Samaria y Galilea estaba esta pequeña aldea. Entre Samaria y Galilea estaba esta pequeña aldea donde habían gente con necesidad, donde habían gente que ya no tenían futuro, donde habían gente que ya lo habían perdido todo. En la agenda de Jesús estaba llegar hacia Jerusalén, pero antes de llegar a Jerusalén tenía que pasar por donde había necesidad. Yo no sé si Jesús hoy va caminando rumbo a Santo Domingo o hacia Santiago, pero estoy seguro que si Jesús va rumbo a Santiago, tendrá que pasar por Puerto Plata, tendrá que pasar por Inver. Y aquí hay un grupo de gente que tiene necesidad, y donde hay necesidad, Jesús se detiene para sanar, para transformar, para cambiar. Porque hay un coro que dice: Jesús está pasando por aquí, y por donde Él pasa,
todo se transforma. Yo creo que por donde él pasa, aunque no tenga familia, aunque no tenga amigos, aunque no tenga una ayuda, él sabe cambiar destino, él sabe cambiar historia, él sabe transformar, él sabe regenerar, él sabe levantar. Gloria a Dios. La palabra dice que Jesús iba caminando por allí y que esta gente dijeron: esta es nuestra oportunidad, este es nuestro momento, este es el momento de nosotros hacer algo. No podemos permitir que Jesús siga su camino, no podemos permitir que Él pase por aquí y nuestra vida siga siendo igual. No podemos dejar que la única oportunidad que tenemos para que nuestra vida cambie pase por nuestros ojos y nos quedamos de manos cruzadas. Esta gente dijo: quizá no tengo familia, quizá no tengo un amigo, quizá no tengo dinero, no tengo reputación, pero tengo un recurso. Este recurso se llama la fe. Y voy a clamar con fe, voy a gritar con fe para que Jesús se detenga. Ellos comenzaron a gritar: Jesús, Jesús, Jesús. De repente Jesús se detiene. Wow. Mire qué tan poderoso. Jesús iba rumbo hacia Jerusalén. Y Jesús era una persona muy organizada. Él siempre tenía una agenda. Esta gente tenían tanta fe que interrumpieron la agenda de Jesús, haciendo que Jesús se detuviera y dijera: me están clamando. Porque donde alguien clama a Jesús, de seguro que Él se detiene a escuchar. Gloria a Dios. No importa la agenda que Él tenga, no importa que Él vaya caminando a bendecir a alguien a Santiago, si hay gente con necesidad pero que tiene fe, clama hoy, Jesús se detiene a bendecirnos. ¿O cuántos están dispuestos a clamar a Jesús en esta noche? Wow. Bendito Dios. Mire, esta gente comenzó a clamar. Y cuando clama, Jesús se detiene. Y Jesús le dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Cuando usted clama con fe, lo siguiente que va a suceder es que saldrá una palabra de la boca de Jesús. Amén. Preséntense a los sacerdotes. Jesús ni siquiera oró por ellos, le dio una palabra: preséntense a los sacerdotes. Y los que estaban allí tenían tanta fe que comenzaron a caminar. Cuando Dios nos da una palabra, lo siguiente que nosotros que tenemos que hacer es caminar. A veces Dios nos ministra una palabra y nosotros nos quedamos de brazos cruzados, esperando que la cosa acontezca. Esta gente caminó, y en el trayecto del camino uno se dio cuenta que había sido sanado. Mire qué tan poderoso es esto. Jesús te da una palabra, pero Jesús está esperando que tú camines en base a esa palabra. Y en base a esa palabra, en base a esa caminar, Dios hará el milagro. El asunto es que Dios te dice: te voy a entregar una casa, te voy a entregar esto, te voy a entregar lo otro. Y nosotros nos quedamos de brazos cruzados, de pies cruzados. Dios te dice que tu milagro te encuentre de camino, que tu milagro te encuentre caminando. Bendito. No te quedes con los brazos cruzados. Si estás clamando por un empleo, no salga de tu casa a ver qué es lo que está pasando. Lleva la hoja de vida y di: yo sé que hoy mi milagro me va a encontrar. Donde lleve esta hoja de vida me van a llamar. Bendito Si Dios. quiero una casa, pues mira el solar, mira el terreno, y ve y declara la palabra: Señor, aquí yo quiero mi casa. Bendito Rey de Gloria. Pero tiene que moverte, porque la fe sin obra es muerta. Es muerta. Esta gente comenzó a caminar, y en el trayecto del camino usted dice: wow, sucedió un milagro. Porque todos los milagros que Jesús hizo, lo hizo en un trayecto de un camino. Hoy yo vengo a decirte: si caminas en fe, si andas en fe, milagros van a comenzar a acontecer. Las cosas se van a comenzar a dar. Las cosas van a comenzar a producir. Las puertas que toques se te van a abrir.
Y no porque tú seas muy preparado, seas muy bonito así como yo, sino porque la gracia y el poder de Dios irán contigo. Amén. Hay una palabra de parte de Dios para ti. Que todo lo que tú pisares será vuestro. Gloria, Rey. Dios le dice a Josué: donde quiera que vaya, yo iré contigo. Amén. El asunto es que hay una diferencia entre Moisés y Josué. Moisés esperaba que la nube se moviera. La nube representaba la evidencia de Dios en un lugar. Si la nube avanzaba, Moisés caminaba. Pero Dios le dijo a Josué: contigo será distinto. Dios llevaba a Moisés a los lugares, Josué llevaba a Dios a los lugares. Porque Dios le dice a Josué: donde tú vayas, yo iré. Y nosotros ya no estamos esperando en el tiempo de Moisés. Estamos esperando bajo una unción de conquista como Josué. Que donde quiera que nosotros vayamos, allí va Dios. Por eso yo creo que Dios está en este lugar. Amén. Porque hemos llegado gente para conquistarnos de este territorio y decir: Cristo está en este lugar. Cristo va a obrar en tu casa. Cristo va a obrar en tu familia. Cristo va a obrar milagros. Cristo va a obrar en tus finanzas. Cristo va a obrar en tu... Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Escuche bien. Jesús le dice: preséntense a los sacerdotes. Este que se mira era samaritano, era extranjero. Había un problema entre los judíos y los samaritanos. No se llevaban entre sí. Ellos iban caminando hacia Jerusalén, porque en Jerusalén había un sacerdote esperándolo para verificar. Porque todo el que era sanado de lepra estaba en el proceso de restauración. Tenía que verificarlo un sacerdote para ver si todavía la lepra estaba o si había ocurrido un milagro. Y allí comenzaba un proceso de restauración. Por lo cual, como este era samaritano, dice: pero yo no tengo un sacerdote que me reciba allá. Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Este se devuelve. Aquí hay un problema teológico. Porque muchos dicen que los 9 no fueron agradecidos. Que solamente este fue agradecido. No, lo que presenta la historia es que como este era samaritano, el sacerdote no le iba a recibir. Este se devuelve y se postra ante Jesús y le dice: desde hoy tú serás mi sacerdote. Bendito Rey de Gloria. Pero los otros 9 fueron obedientes, porque Jesús le dijo: preséntense. Porque Jesús sabía que comenzaba un proceso de restauración. Cuando nosotros caminamos en base a una palabra y Dios comienza a hacer un milagro, comienza un proceso de restauración. Diga conmigo: restauración. Cuando las personas se presentaban ante el sacerdote venía con el libro de la ley. El libro de la ley traía un mensaje de advertencia y reprensión. En el libro de la ley venía el sacerdote y le hablaba de la consecuencia de la lepra. Le decía: la lepra te quitó tu familia, la lepra te quitó tus amigos, la lepra te quitó la autoridad, la lepra te quitó la dignidad. La lepra estuvo siempre relacionada con el pecado. Le decía: porque fallaste, porque pecaste. El sacerdote venía con un mensaje fuerte, pero después que le leía el libro de la ley, mandaba matar un cordero, y con la sangre del cordero se la rociaban en su cabeza, lo bañaban con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Juan dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita, el que arranca el pecado del mundo. Por lo cual el sacerdote sabía que el proceso de restauración comenzaba con la sangre del Cordero, porque la sangre del Cordero es la que quita el pecado, y el pecado es lo que trae separación entre Dios y el hombre. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere pelear por ti, Dios quiere sanarte, pero Dios dice: hay un problema, es que hay una barrera entre ti y mí, se llama el pecado. Y yo no puedo violar, no puedo sobrepasar aquellas barreras hasta que tú no quites el pecado. De la única forma que yo puedo entrar es si el Cordero intercede y arranca el pecado. Entonces yo puedo entrar y restaurarte, sanarte, cambiarte, transformarte. Por lo cual, si queremos restauración en todas las áreas, necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Después
que él lo rociaba con la sangre del cordero, el sacerdote tomaba el aceite de la unción. Dios le dice a Moisés: todo lo que tocar el aceite de la unción será santo para mí. El sacerdote tomaba el aceite de la unción y lo ungía de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque estaba diciendo: ya la sangre del cordero te quitó el pecado, pero hoy te estoy declarando santo. Y la palabra santo es la palabra apartado, consagrado, exclusivo. La Biblia dice que desde que nosotros creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el sello de exclusividad, de santidad. Cuando el Padre nos ve, dice: estos son mis santos, estos son los redimidos, son mis exclusivos. Y usted sabe qué, que nosotros seamos exclusivos de Dios es algo muy poderoso, porque cuando usted es exclusivo de alguien, ese alguien pelea por usted. Por ejemplo, mi familia, de parte de mi padre, son de Nagua y tenían algunos animales allí. Ellos les ponían una estampa que decía López. Cuando uno de nuestros animales se iban para otra cerca, nadie le ponía la mano y le decía: eso es de la familia López, porque sabían que mis familiares eran peligrosos con su asunto. Le decían: si le ponen la mano a esos animales, fácilmente sale un lío. La Biblia dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Por lo cual no hay brujería, no hay hechicería, no hay santería que pueda destruir a un hijo de Dios, porque somos exclusivos de Dios. Dios pelea por nosotros, porque su nombre es Jehová de los ejércitos. Él nunca ha perdido una batalla. Así que cuando venga la enfermedad, cuando vengan las expiaciones, cuando venga la malicia, usted duerma tranquilo, porque no dormirá el que te guarda. Dios pelea por tu familia, Dios pelea por tus hijos, Dios pelea por tu casa, Dios pelea por los